Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a clase de Estructura Socioeconómica de México. El día de hoy vamos a repasar lo que es la estructura socioeconómica de México. Vamos a mostrar los modelos de producción que ya vimos en la clase anterior, pero también vamos a diseñar nuestro trabajo de evaluación. Así que sin más preámbulo, comienzo con la explicación del tema. Muy bien. La estructura socioeconómica de México. La estructura, en realidad la estructura es el conjunto de elementos que conforman la sociedad desde la perspectiva económica. Esto es, me explico un poquito mejor. Ubicamos cuáles son las partes que conforman y hacen posible la actividad económica, cómo están organizadas, qué funciones cumplen y cómo hacen posible cada una de ellas la actividad económica en su conjunto, y bajo determinadas condiciones propias a cada una de las economías nacionales. Según Carlos Marx, lo que te presento aquí, la sociedad cuenta con una estructura económica determinada por el modo de producción. Analiza el esquema que te estoy mostrando en esta diapositiva y te darás cuenta que todo conlleva a una producción, es decir, a una actividad económica que por ende activa la estructura económica de México. A lo largo de la historia de la sociedad ha transcurrido muchos modos de producción. En nuestro país no es la excepción. Ya vimos la clase pasada los modelos económicos que tienen que ver precisamente con cómo nuestro país produce y establece una economía saludable que se traduce específicamente en una sociedad saludable. Eh, nuestra sociedad ha transcurrido por diversos modos de producción que van de lo que Marx denominó al principio como comunismo primitivo, que pasó por el feudalismo y todo este asunto de los modelos de producción antiguos. Pero esto fue evolucionando hasta la actualidad, hasta el socialismo y después al capitalismo, que es prácticamente el modelo económico de la actualidad. Ahorita más adelante vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Cabe aclarar que no necesariamente todas las sociedades han cursado de manera lineal todos estos modos de producción, es decir, no siempre pasaron por el feudalismo, no siempre pasaron por el socialismo, sino que pudieron haber tenido una evolución más pronta con respecto a cómo distribuyen sus sistemas económicos. Me explico un poquito mejor en las diapositivas de más adelante para que lo puedan entender de una mejor manera. Sin embargo, continúo explicando. Eh, la estructura social, como ya lo hemos visto, pues es en base a los modos de producción. Sin embargo, a partir de ella hay una superestructura. Y la superestructura es el conjunto de elementos e instituciones de la vida social que dan sustento y legitiman las relaciones entre los individuos de una sociedad. Se materializa en una sociedad a través de una estructura ideológica y una jurídico-política. Ideológica porque conlleva la parte del ser humano, el arte, la filosofía, la ciencia y la religión, todo lo que el ser humano puede desarrollar en sí mismo. Le da importancia al aspecto espiritual, le da importancia al aspecto en el cual se desarrollan conocimientos, conocimientos en favor de la sociedad. Le da importancia al desarrollo del arte y de la filosofía para tener una salud emocional, una salud mental que permita desarrollar la vida social de una mejor manera o de una manera óptima. Y el marco jurídico político, eso se refiere específicamente a la sociedad, es decir, cómo se organiza nuestra sociedad para que funcione correctamente. Obviamente se organiza en un estado. ¿Qué es el estado? Pues es el gobierno en realidad. Así, sencillo.
es el gobierno, es como nos organizamos en nuestro país. Por ejemplo, está la república y tenemos un presidente, tenemos diputados, tenemos senadores. En otros países hay monarquía, hay absolutismo, que significa que solamente una persona conlleva el poder. Entonces, hay también leyes. Nuestra constitución política maneja leyes que permiten el desarrollo integral de la sociedad, incluyendo el desarrollo del Estado. Por ejemplo, en la República, el poder se centra en tres poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En una monarquía absoluta, el poder se centra en la clase alta, específicamente del rey o del emperador o del zar, hablemos de cualquier situación. Y las instituciones políticas son aquellas que también permiten que el poder no se centralice, sino que se distribuya de una manera organizada que permita que la estructura social funcione correctamente. Bien, continúo. A partir de esto, de este preámbulo que te acabo de dar sobre la estructura socioeconómica de México, entramos de lleno a lo que es nuestra nación. México ha pasado por distintos modelos económicos que le permitan desarrollar su estructura social, que le permitan responder a las necesidades de la sociedad en un tiempo determinado. Todos los modelos económicos han respondido a una necesidad social. Es decir, qué es lo que requiere la población en ese momento y en ese espacio determinado para poder establecer un orden social y una estructura social. Continúo. Han habido desde tiempos presidenciales tres modelos económicos importantes. El primero es el de sustitución de importaciones, es decir, que la producción se da de manera interna y que existe un consumo local, es decir, que lo que yo produzco, yo mismo lo consumo, que se exportan materias primas tradicionales, pero que sin embargo no están a la altura de las exportaciones internacionales. Se importa solamente lo necesario, no se importa de más, y puede sonar hasta un poquito razonable, pero el modelo de sustitución de importaciones es un modelo proteccionista. ¿Qué significa proteccionismo? Significa que no permites la inversión extranjera. Significa que para que una persona extranjera pueda venir aquí a vender un producto, tú le vas a cobrar porque lo pueda vender. Esto no permite que haya un correcto funcionamiento económico. Lo explico con palabras más sencillas. Es similar a que tú prepares unas bolsas de Doritos, compres los Doritos, los hagas, los prepares, los metas en bolsitas, los dejes bien bonitos y después te los compres tú mismo. ¿Qué origina esto? Una devaluación. Origina un estancamiento económico, no permite un desarrollo económico, puesto que no hay ingreso en realidad. Lo mismo que tú consumes es lo mismo que tú produces es lo que consumes y no hay una ganancia. En ese sentido, el modelo de institución de importaciones lo que provocó fue una devaluación, por tanto, proteccionismo, al poner barreras arancelarias altas, significa impuestos altos para que pudiera venir la empresa privada a invertir a nuestro país, dándole la protección a la nación en sí. Pero ese es el modelo que se ocupaba en esa época. Estamos hablando de 1940. ¿De acuerdo? Bien. El modelo de desarrollo estabilizador es el que sigue y está con el presidente Adolfo López Mateos. En realidad este gobierno intentó ser lo opuesto
a la sustitución de importaciones. Es decir, el gobierno hizo una inversión en infraestructura y servicios sociales. Sin embargo, también hubo un proteccionismo arancelario. La sustitución de importaciones por productos locales, estabilidad en el tipo de cambio y de tasa de interés. En pocas palabras, el desarrollo estabilizador, muchos historiadores y muchos sociólogos mejor le nombran el desarrollo desestabilizador, ya que tomó cuestiones del modelo de sustitución de importaciones. Sí hubo un crecimiento, pero un crecimiento a base de deuda. Es decir, no es lo mismo crecer económicamente cuando tú mismo estás desarrollando un crecimiento económico que ir y establecer un préstamo. Y obviamente vas a tener dinero si tienes un préstamo, pero lo tienes que pagar. Es decir, te estás descapitalizando, te estás quedando sin dinero a largo plazo, de tal manera que la deuda externa que se genera en este periodo de Adolfo López Mateos, pues se sigue pagando. Se han establecido préstamos y préstamos y préstamos, y sí hay un crecimiento, pero con deuda. Y hay un crecimiento de la deuda externa. Además, quiero que veas que son 4.250 millones. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, nos vamos al desarrollo compartido con el presidente Luis Echeverría Álvarez. En este caso, la capacidad del Estado para conducir la economía pues generó un gasto público. Me explico un poquito mejor. Hay un crecimiento del Producto Interno Bruto, y explico esto. El Producto Interno Bruto es en realidad la riqueza que tiene un país en oro, en plata, en petróleo. Son las riquezas reales. Me explico un poquito mejor también. Eh, Cualquier billete, un billete de 500 pesos, en realidad es un papel. Lo que le da el valor a ese papel, en realidad es el Producto Interno Bruto que tiene un país. Es decir, el oro, la plata, el bronce, los recursos materiales, el carbón, el petróleo. Eso es lo que le da el valor a un billete. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué el gobierno no se pone a imprimir billetes y le regala a todo el mundo y todos somos ricos? No se puede, porque el billete es un papel que representa el dinero que realmente tenemos en las arcas nacionales, que es el Producto Interno Bruto. El desarrollo compartido permite precisamente que por medio de la venta del petróleo, por medio de la venta de los recursos de nuestro país, crezca este Producto Interno Bruto, y vamos bien hasta ese sentido. Crece la tasa de empleo, pero la deuda externa también crece. ¿Y esto qué hace? Pues hace un desnivel entre el ingreso y el egreso, y genera otra devaluación en 1976 y en 1982. Ahora, ¿qué es una devaluación? Una devaluación es la disminución del valor real de nuestra moneda con respecto a otra moneda. Es decir, tiene que haber un punto de comparación. El punto de comparación es el dólar, porque es la moneda internacional. Entonces, si nuestra moneda se devalúa, es por eso que tú, si ves noticias o si ves programas de economía, te darás cuenta de que dice un día: ahora el dólar ganó terreno sobre el peso, y entonces un dólar equivale a 20 pesos de nuestra moneda. Entonces nuestra moneda se devaluó. Y luego al siguiente día escuchas: ahora el peso ganó terreno sobre el dólar y ahora la moneda vale 19.50. Es decir, cada dólar equivale a 19.50. Es decir, que nuestra moneda sufrió un desarrollo positivo que va hacia la alza. En pocas palabras y de maneras un poquito más clara,
El desarrollo compartido generó devaluaciones que en la actualidad han pesado mucho, de tal manera que el dólar estaba a 3 pesos, a 3,000 pesos, quiero ser específico. ¿Por qué a 3,000 pesos? Porque antes nuestra moneda estaba valuada en miles de pesos. Es decir, un peso de nuestra actualidad, esta monedita chiquita que tú ves, valía en realidad 1,000 pesos. Sin embargo, hubo una super devaluación que hizo que nuestra moneda, de valer 1,000 pesos, valiera un solo peso. En esta época, el dólar estaba, un dólar valía 3,000 pesos en nuestra moneda. Podríamos decir que 3 pesos, para no confundirnos, nada. Bueno, estos modelos económicos fueron respondiendo a las necesidades de la sociedad en determinado momento, porque el gobierno era muy paternalista. ¿A qué se refiere con paternalista? Es decir, le da todo a su sociedad, pero la sociedad no está entregando algo a cambio para poder construir una economía saludable. Ve las carreras que se ofertan en nuestro país y todas tienen que ver con la cuestión social. No hay carreras tan prometedoras como en la ciencia, como ingenieros, como arquitectos o algo. La mayoría de las personas quiere estudiar una carrera social porque hay una cuestión de facilidad, se podría decir, al estudiar una carrera social y una carrera científica como la arquitectura, como la medicina, bueno, la medicina también es social, como la ingeniería, la robótica. Todos este tipo de carreras llevan un poquito más de dificultad desde la perspectiva del estudiante. Ya después se dan cuenta que no es tan problemático, no también se desarrolla. Bueno, el punto es que si un país es meramente social y nada científico, se va a estancar en cuestiones sociales y no va a haber un crecimiento o un desarrollo económico elevado. Estos tres modelos que te estoy presentando son modelos antiguos, son modelos que respondieron de acuerdo a la sociedad, respondieron bien, sin embargo generaron endeudamiento. A partir de la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, se empieza a ver los principios de la globalización implementando de una manera más concreta, claro está, porque también en periodos anteriores se empezó a implementar, pero de una manera más concreta, el neoliberalismo, que es un modelo económico intencionado principalmente a la inversión extranjera. Es decir, a que haya un enriquecimiento a partir de que los empresarios extranjeros puedan venir aquí a nuestro país a desarrollar sus empresas. Esto genera pues que paguen impuestos y México se hace más rico. Genera que a los trabajadores se les dé empleo y México se hace más rico. Sin embargo, México en esa época era un país muy joven para estas cuestiones. Lamentablemente el neoliberalismo es una buena, se podría decir, una buena corriente ideológica y económica para levantar a un país. Sin embargo, si en un país los que están en la dirigencia no conllevan una congruencia con su decir y actuar, pues pueden llegar a destruir a un país entero. Te lo voy a decir un poquito más claro. Hasta aquí, espero que vayamos entendiendo el tema. Es un modelo orientado al mercado internacional, es decir, yo compro, pero tú me compras. Compra y venta. Esto genera una riqueza, un fluir económico. Es basado en el libre comercio, es decir, que no hay tantos impuestos, que no hay tantos aranceles para que una empresa pueda venir a nuestro país a comercializar su producto. Por ejemplo, un celular. Para que un país pueda vender un determinado celular al público mexicano, debe de pagar impuestos.
Estos impuestos, si hubiera sido en la época de Luis Echeverría Álvarez, hubieran pagado pues, bastante dinero por vender este producto. Entonces el empresario extranjero decía, no, mejor no voy, mejor no me pongo ahí. Cuando se eliminan los aranceles, las empresas dicen, ah, sí conviene, entonces invierto en este país. Aquí el problema estuvo en que no se desarrollaron contratos o leyes justas para ambas partes. México le apostaba a la venta de cerámica, a la venta de su producto del campo, y Estados Unidos, o sí, en especial Estados Unidos, pone leyes que limitan la venta de México en ese sentido. Por ejemplo, las ollas de barro para hacer frijolitos, que se ven bien ricos. Estas ollas de barro tienen el 1% de posibilidad, por el plomo, de ocasionar cáncer a las personas. En ese sentido, Estados Unidos vetó la venta de cerámica por ese 1%. En ese sentido, vuelvo a repetir, estamos en una balanza desigual y no pudimos establecer una cuestión equitativa para la venta y la compra. Entonces nos convertimos en países importadores, es decir, que empezamos a comprar en vez de producir y de vender. Se eliminan los aranceles en el liberalismo, el Estado interviene lo menos posible y se privatizan las industrias. ¿Qué significa que se privatizan las industrias? Significa que empresas como Telmex, como Ferrocarriles Mexicanos, que son propias de la nación, pasan a manos de extranjeros. Ya no son parte de la sociedad mexicana, sino que son parte de los extranjeros. Entonces aquí te presento los pros y las contras del neoliberalismo. Puedes analizar en esta diapositiva los pros y las contras. ¿De acuerdo? El neoliberalismo fue el papá o la globalización en pañales, o el papá de la globalización, como lo quieras ver. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, de manera muy inteligente, cuando estaba el presidente Truman en el gobierno, estableció esta cuestión de la globalización. La globalización es un sistema económico que surge a partir del neoliberalismo en México, pero ya es una cuestión mundial, por eso se llama globalización. Su nombre proviene del globo terráqueo. Se refiere a la integración de la economía a escala mundial. Es decir, que distintas naciones se organizan de tal manera en que la comercialización se establece en distintos lugares del planeta y las economías dependen unas de otras. Sin embargo, siempre tiene que haber una cabeza, y en este caso la cabeza es Estados Unidos de Norteamérica, porque fue quien empezó con esta inversión para poder llegar a un mundo globalizado. Esto lo convierte hasta la actualidad en la primera potencia mundial. Sí hay países que le compiten, pero en realidad ahorita todavía Estados Unidos sigue la primera potencia mundial. Las características de la globalización. En la parte económica es un mercado mundial. Tan tan. Te puedo mostrar 5 aspectos, pero en realidad en la parte económica es el mercado mundial. Es decir, que un país vende su materia, vende su producto a otro país, pero ese país al que le vende también es quien le vende también al país que ya vendió. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, en un supuesto, México vende petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos le regresa el petróleo en forma de gasolina, y así establecen una relación económica que va circulando, de forma global. A eso se refiere la globalización económica. La globalización económica trajo consecuencias laterales, como la globalización cultural.
¿A qué se refiere con esto? El contacto con todas las culturas, con todas las nacionalidades, con todos los países, se establecen una relación y una mezcolanza de una cultura con otra. Por ejemplo, una costumbre propia de Estados Unidos es el Halloween. Ya ves a niños pequeños acá en México estableciendo eh, la noche de brujas también aquí, el Halloween, que le llaman. Ve tu celular, ¿qué marca es? La tecnología se ha desarrollado a partir de las redes sociales en la actualidad. Los valores se han modificado a través de lo que tú estás viendo en las redes sociales. Se han generado estereotipos de personas, de apariencia física, etcétera, etcétera. Y es una consecuencia de la globalización. La ventaja de la globalización es que hay una mayor actividad económica, hay un desarrollo tecnológico al cual podemos acceder y el conocimiento se desarrolla a partir de la relación con otras culturas. La desventaja es, económicamente hablando, que hay un crecimiento desigual, es decir, que no establecen las características necesarias para que un país pueda desarrollarse económicamente hablando. Y esa es una cuestión de la cabeza de la globalización. Obviamente al país que está a la cabeza de la globalización no le conviene que los países en vías de desarrollo, como es el caso de México, se desarrolle potencialmente hablando, puesto que sería una competencia y probablemente podría sobrepasar el nivel de ese país y quitar la cuestión de primera potencia mundial. ¿Por qué le interesa tanto a un gobierno esto? Porque la economía, el desarrollo económico, permite también un desarrollo bélico, es decir, un desarrollo militar que probablemente podría poner en conflicto a una nación. Por eso Estados Unidos y las naciones que son ricas buscan la forma de establecer su liderazgo y también buscan la forma de mantener sometidas a las sociedades en vías de desarrollo. Esa es la desventaja de la globalización. Pero bueno, recapitulando, estamos viendo todo el desarrollo de la estructura social hasta llegar a la globalización. Aquí te muestro, por ejemplo, una especie de esquema de la globalización. En donde todo el mundo está conectado. Pero imagina tú que no existiera en esta parte, que se hiciera un candado. Entonces, en ese sentido, le da a la globalización un revés muy importante. Por eso están tan interesados los países en que manifiesten su mismo modelo económico para establecer sus formas de vida todavía. Y bueno, llegamos a la actividad de evaluación. La actividad de evaluación es la siguiente. Vas a diseñar un documento que aborda los aspectos más importantes de los modelos económicos desde 1940 hasta nuestra actualidad. Es decir, vas a escribir los modelos de producción que existieron a través de los años en México, vas a poner el desarrollo estabilizador, el neoliberalismo y hasta llegar a la globalización, que es el modelo económico actual. Y esa es la actividad de evaluación ya para concluir nuestro semestre. Esta se entrega hasta el 18 de diciembre de este año. Bien, chicos, espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda, estoy a su disposición en los grupos de WhatsApp o también por aquí, por este medio. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta la próxima.